la columna de Mauro González, Let's and Light More, una empresa dedicada a la gestión de recursos renovables y tecnología LED. Si los quieren buscar a los chicos, acuérdense, tanto en Facebook como en Instagram, los pueden encontrar en @Let's and Light More. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Mauro? ¿Todo bien? Bien, perfecto. ¿Ustedes? Bien, todo tranqui, por suerte. Contanos un poquito qué nos trajiste para el día de hoy. Bueno, para el día de hoy traje un trabajo hecho por el doctor Vogelfans que lo reprodujo una parte Canal A, como nos basamos muchas veces. Y besito para Canal A. Es un trabajo muy interesante, porque habla de los inicios de lo que sería en la polis que vamos a tratar hoy, que no tenía la característica específica de polis, pero bueno, lo queremos llamar así para no bajar de categoría, la ciudad de Buenos Aires. Miles de personas visitan cotidianamente al médico en centros de salud, particularmente. Se vacunan, se hacen chequeos y demás situaciones. Estas imágenes son muy cotidianas en la actualidad. Pero originalmente, cuando llegaron los españoles a este rincón del mundo, no encontraron grandes riquezas, o por lo menos las que esperaban. Por lo tanto, la mayoría de las ciudades que fueron fundadas, o polis, en aquella época no tuvieron mayor trascendencia. Buenos Aires era un asentamiento periférico, era pobre, con condiciones pésimas en la generalidad. Sus pobladores vivían en riesgo permanentemente por situaciones de salud que tenían que ver con contraer cólera, tifus, fiebre amarilla, como dijo Pablo, y principalmente viruela. Estas epidemias se llevaban la vida e inclusive dejaban profundas marcas en los ciudadanos. Por ejemplo, el rostro picado de virula de Mariano Moreno, que en los retratos oficiales se obviaba. También el puerto de Buenos Aires contribuía con todo esto porque aumentaba notablemente el tránsito de gente. En el virreinato de Río de la Plata, en el año 1770 y pico, era también una puerta de entrada a todo tipo de infecciones por la situación de los puertos, que venían gente que venía hacinada de diferentes continentes o diferentes ciudades, incluido también los esclavos. El desembarco constante hacía que se cruzaran todos los ciudadanos de cualquier tipo y cualquier estrato. En la polis, por ejemplo, en la ciudad, que tenía calles de tierra, tenía abundantes terrenos baldíos, era de 10 cuadras por 10 cuadras, estaba en el medio de lo que era la Plaza Mayor, la Plaza de Mayo, y donde funcionaba un mercado, una especie de ágora, y era atravesada a diario por mucha cantidad de gente, con en ese momento sus carretas, sus caballos, sus animales. Todo eso generaba una suciedad, malos olores, que se acumulaba diariamente. Todavía no existían acá los sistemas cloacales e hídricos en esta ciudad. El concepto de salud pública no estaba arraigado en esa época en la sociedad, por una cuestión de desconocimiento y demás factores. Las reacciones que tenían los funcionarios o autoridades en esa época solían siempre ser tardías a las especies de pandemia. En su momento, con una serie de ordenanzas de emergencia tardías, volvemos a repetir, aunque el origen de muchas enfermedades nunca tuvo el conocimiento, estaba claro que la suciedad y todo eso contribuía a la propagación. Juan José de Berti Salcedo era gobernador de la provincia de Río de la Plata en ese momento. En 1774 creó una serie de ordenanzas ante situaciones de epidemia. Las mismas incluían prestar información a todos en ese momento los que generaban o los que se especializaban en la actividad de salud, que no eran médicos específicamente, eran obligados bajo apercibimiento de multa de 100 pesos a informar a las autoridades de los muertos para que estos sean cremados y sean quemadas todas sus posesiones,
porque en ese momento se consideraban que también estaban infectadas. También una de las ordenanzas eran que en ese momento existían los aguateros, que el agua que vendían en la calle a los ciudadanos no sea extraído de las cercanías, que sería lo que hoy podemos ver atrás de la Casa de Gobierno, sino que lo tenían que extraer de otro lugar. También se le pidió a las lavanderas, que en ese momento existían y lavaban ropa por encargo, que laven en otro lugar también, para que toda esa situación no se concentre. Los cementerios tenían que estar afuera de la ciudad y solo los ciudadanos distinguidos podían ser enterrados en iglesias o las adyacencias. Pero ¿dónde estaban los médicos?, preguntamos. Los médicos o pseudomédicos escaseaban. Por lo general, el ciudadano común, que no tenía muchos recursos económicos, debía concurrir a especialistas lo más cercanos posible a la materia de salud. El más top 10 en ese momento sería el farmacéutico o boticario de esa época. Estaban los curanderos y estaban los barberos. Existía una situación de sangrado o sangría. Esto duró mucho tiempo porque se creía que las principales enfermedades e infecciones provenían de una situación de sangre impura. Entonces, ¿en qué consistía esta clase de cura? Bueno, existía una técnica que era extraer por intermedio de un sangrado controlado la sangre para que se renueva y cuando se renovaba sea purificada. Había una forma que era las sanguijuelas. El desangrador te ponía sanguijuelas en el cuerpo para que te vayan chupando esa sangre impura. Otro método era cortarse las venas de una manera muy articulada, muy controlada. Eran unos técnicos respetados, digamos, en esa época. Y esta actividad la hacían, por ejemplo, los barberos que manejaban muy bien sus artes con sus navajas. Ellos oficiaban de desangradores y de sacadores de muelas. Esta actividad solo se podía ejercer mediante una autorización que era una cuestión oficial. Las expediciones conquistadoras solían traer médicos en sus barcos. De hecho, don Pedro Mendoza trajo a Hernando de Zamora. Los primeros médicos fueron portugueses. Uno de los primeros médicos que hubo acá fue Francisco Bernardo de Gijón, en la cual empezó a proclamar e iniciar situaciones legales contra sus colegas sin títulos, que no nos olvidemos que eran los barberos, los boticarios y los curanderos. Esto hizo eco en el Cabildo y el Cabildo programó para que se presenten de manera evaluatoria a hacer prácticas y que el Estado de una u otra manera vuelva a revalidar estos títulos. En esta convocatoria se presentó Gijón y otra persona más, nada más. Todo el resto siguió trabajando de alguna manera media normal. Se siguieron llamando para ejercer estas actividades. Hubo después otro pedido. Hubo dos aspirantes, uno fue Pedro Silva y el otro Antonio Pasarán. Solo aprobó Pasarán, casualmente. Y esta fue la primera vez que se aplicó un método de evaluación práctica para aplicar la medicina. En ese momento los pocos hospitales que había, en realidad había uno solo, lo manejaban por órdenes religiosas. Se maniobraba económicamente con todo lo que tenía que ver con colaboración de los estratos importantes de la ciudad. Y lo único que hacían estos edificios hospitales no era curar, sino separar a los enfermos de la gente sana. Uno de los primeros hospitales se llamó San Martín de Tours, que era un hospital exclusivamente de hombres que colaboró mucho con las invasiones inglesas para recuperar a la gente. También hubo un hospital general de mujeres. Y en 1815, 1820 apareció el primer hospital administrado del Estado, con una situación de protomedicato, que era una formación institucional que venía de España
y fue ahí donde se empezó a manejar todo lo que tenía que ver el primer Ministerio de Salud, si queremos darle algún nombre, y empezó a manejar todo lo que tenía que ver con la fiscalización de las actividades de salud y lo que tenía que ver con las escuelas de medicina. A partir de ahí hubo toda una situación de independencia institucional y gubernamental, y el formato de enseñanza de la medicina quedó a cargo de la Universidad de Buenos Aires en 1821. Bernardino Rivadavia fue el impulsor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Tuvo formato de categoría de universidad por un decreto de 1852, y el primer hospital, escuela que se inauguró en la ciudad de Buenos Aires fue en 1880. A partir de ahí, todo lo que tiene que ver con la medicina en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y de la Argentina, que a mi forma de ver fue completamente exitoso, incluyendo teniendo 2 premios Nobel de Medicina como Usain y Leloir. Tal cual, tal cual. Che, qué interesante, Mauro, cómo nos diste toda una vuelta y cómo hablamos primero de la medicina antes de que existan los médicos y cómo luego llegamos a este momento formal, universitario, en donde la medicina ha cobrado ese cargo y los médicos existen. Qué interesante, che. ¿Sabes qué, Mauro? Tu columna me hizo mucho acordar bueno, por el título, obviamente, a Mi hijo el doctor, que es una obra teatral, no sé si recuerdan, una obra de teatro, que fue escrita en 1903 por el dramaturgo Florencio Sánchez. Es una obra que tuvo gran reconocimiento a nivel mundial, pero creo que lo importante es que representa como este drama rural que existe entre la gente que pertenece a la sociedad de más o menos a principios del siglo, obviamente, 1900, y los que se han mudado a la ciudad. Y justamente narra el conflicto entre el padre y el hijo, que el hijo es un hijo que se va a la ciudad a estudiar medicina y luego vuelve al pueblo. Y entonces se da como ese drama generacional entre las diferencias que existen y cómo ven las mismas cosas. Pues no sé, de repente algo que uno de ellos lo ve como correcto, que les parece que está bien, el otro con más información dice, no, eso está mal, no es lo que hay que hacer. Sobre todo en cuanto a lo que es lo médico, ¿no? Bacterias, ese tipo de cosas. Me parece que está muy interesante como... vale la pena. Son 3 actos, además. Es una obra de teatro corta. Queridos oyentes, si andan con ganas... Lo interesante de lo que dijiste vos, que yo conozco el libro, es que en realidad los primeros 2 hospitales estuvieron en Santiago del Estero y en Córdoba. Los 2 primeros hospitales estatales. Claro. Entonces quiere decir que de una u otra manera no se estudiaba acá, directamente mandaban a los doctores extranjeros a esas provincias para que empiecen a ejercer ahí. O sea que el ejercicio específico de la salud y de la medicina, podemos llegar a decir que no empezó en la ciudad de Buenos Aires, sino que empezó estatalmente como salud pública en Santiago del Estero y en Córdoba. Datazo, no lo teníamos ese. Bueno, genial, Mauro, muchísimas gracias, la verdad que súper atento. Bueno, le mando un saludo a todos. Chao, chicos. Gracias, Mauro. Hasta luego.